Hola, compañera Elena, buenos días. Gracias por estar aquí acompañándonos en una de nuestras reuniones de invitado especial con el tema El inicio de mi recuperación siguiendo los 3 primeros pasos. Te damos la bienvenida. Gracias por aceptar estar aquí en nuestro grupo Libertad Virtual. El micrófono es tuyo. Adelante. Hola, Bris, dame un segundo. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenos días. Mi nombre es Elena R., comedora compulsiva, neurótica. Es un placer estar aquí con ustedes en este grupo. Gracias por la invitación. Dicen que siempre los regalos vienen en muchas formas y para mí, que me inviten a compartir mi experiencia, es un regalo muy grande para mi recuperación. Una de las principales cuestiones, pues, es saber que no olvidar cómo llegamos o cómo llegué a un programa y todas las bendiciones que se me siguen dando, ¿no? Les voy a platicar un poquito de mi experiencia, cómo llegué a los grupos. Este, yo llegué hace 3 años y medio nací en un grupo de CCA. Yo ya conocía los grupos porque mi mamá era de Al-Anon. Y pues desde niña iba a los grupos, pero pues yo no, o sea, yo lo que digo es que yo nací de manera independiente en un grupo de CCA. Eh, yo tuve un fondo de sufrimiento en donde tenía mucho sobrepeso, tenía una profesión perdida porque en mi profesión pues yo ayudo a la gente en este tema de la pérdida de peso y pues yo no podía tener sobrepeso. Pero sin embargo, nada de mi intelecto ni de nada ayudó a que yo pudiera lograr mantenerme en mi peso. Llegué con mucha depresión, con ataques de ansiedad, de pánico, lloraba todo el tiempo. Ya las cuestiones de haber ido a muchos lugares, haber conocido psiquiatras, psicólogos, terapias holísticas, constelaciones familiares, yo hice de todo antes de llegar a un grupo, ¿no? Porque yo aparte no creía en los grupos, yo decía que mi mamá estaba obsesionada y que nada de los grupos le había servido, ¿no? Entonces yo llegué sin creer, pero ya como siendo mi último recurso, ya que yo ya estaba al borde, pues la verdad, del suicidio, ¿no? Yo creo que si no me atrevía a matarme o a hacer algo en contra de mi cuerpo, físicamente, pues lo estaba haciendo con la comida, me estaba matando con la comida, porque al grado de obesidad que yo estaba y con los problemas de salud que tengo actualmente, porque eso lo desarrollé desde los 17 años, yo tengo síndrome de ovario poliquístico y pues siempre hay una resistencia a la insulina, siempre hay dislipidemias, hay colesterolemia, hay muchos triglicéridos siempre altos. Entonces, seguramente yo ya tenía hígado graso y no me atendía, ¿no? No me atendía. Entonces, si no me iba a suicidar cortándome las venas o haciendo algo en contra de mí, pues seguramente en la manera en que yo estaba alimentando mi cuerpo lo iba a hacer, ¿no? Podría darme un derrame cerebral, podría darme un infarto, este, y yo sufría muchísimo, ¿no? Recuerdo que yo tengo un niño de 8 años actualmente, va a cumplir 9. En ese entonces tenía 5 años. Y recuerdo que yo estaba ya atrás de las puertas llorando, porque pues no quería que mi hijo me viera llorar, pero mi hijo se daba cuenta perfectamente que yo lloraba muchísimo, ¿no? Siempre tenía un cansancio muy intenso. Me acuerdo mucho que yo decía, es que yo creo que estoy mal de la tiroides, es que yo creo que yo estoy mal, o sea, buscándole causas, ¿no? A mi cansancio físico, que también hoy sé y sé que es cansancio emocional, ¿no? Entonces, sin carrera, sin dinero, mi matrimonio en un hilo, al borde del suicidio, con todo mi autoestima destruida y sobre todo con todo un pasado cargando, ¿no? Yo vengo de un hogar alcohólico, con drogadicción, crecí con un hermano violento, y sufrí de muchos abusos físicos y sexuales durante mi infancia. Entonces, realmente yo sentía que me estaba volviendo loca, ¿no?
Y cuando me di cuenta, pues yo ya estaba, yo siempre fui una persona con sobrepeso, luchando, o siempre yo me considero que ya quiero dejar de decir lo que lo hago, porque si no, sigue la lucha, ¿no? Pero yo siempre quise, siempre estuve buscando ser delgada, ¿no? Entre estas búsquedas, pues también tuve etapas de anorexia cuando estaba yo en la primaria. Me acuerdo que fue una de esas etapas en donde yo dejé de comer, y bajé muchísimos kilos y pues decían que era porque estaba creciendo, pero en realidad, pues yo no comía, ¿no? Yo siempre, siempre decía, porque yo siempre quería, hacía ejercicio y dietas extremas y todo, y yo decía, es que yo soy una gorda en el cuerpo de una flaca. Siempre era mi frase, ¿no? Es que yo soy una gorda en el cuerpo de una flaca, porque yo siempre luché con el sobrepeso y con mi imagen corporal, Corporal, con la con la dismorfia dismorfia principalmente. principalmente. Este, Este, mm, Cuando yo Cuando yo llego o llego o nazco en un nazco en un grupo, Compañera, se escucha eco. eh, ¿Eres tú? pues yo no tengo nada encendido. Ya no se escucha. Tenían un micrófono abierto, creo, porque se escuchaba. Entonces, una de las principales cuestiones en mi caso personal, pues era el vivir cargando todo ese pasado y el no saber ya para dónde ir, ¿no? ¿Qué hacer? Yo sí llegué a ese fondo donde pues yo ya no tenía opciones, ya no había opciones, yo ya había recurrido hasta religiones, ¿no? Entonces, me acuerdo que buscando en internet me acordé, a mí, yo les digo que a mí me pasó el mensaje el poder superior, porque cuando yo estaba niña, estaba yo chiquita, y fíjense cómo fue, ¿no? Yo me estaba sentada en mi casa llorando, pidiéndole a Dios ayuda, ¿no? Pidiéndole a Dios ayuda sin creer tanto en él, ¿no? Estaba yo pidiéndole ayuda y cerré mis ojos, ¿no? Y entonces vino a mi mente un recuerdo, y ese recuerdo fue de cuando yo tenía como unos 10 11 años. Mi mamá me llevaba me llevó a unas oficinas, yo creo que eran las oficinas generales de Alanón, y ahí dentro de esas oficinas vendían la literatura, pero aparte había como que, como cuartitos o como localitos donde sesionaban algunos grupos. Entonces yo me acuerdo que yo me eché a correr a uno de ellos y recuerdo perfectamente a la persona que se subió y dijo, yo soy fulanita de tal y soy comedora compulsiva. Yo ese recuerdo jamás lo había tenido presente en mi vida, pero ese día llegó a mi mente, ¿no? En ese momento yo generaba que mi problema pues era mi sobrepeso, ¿no? Yo generaba que todo mi problema era que pues que no tenía mi carrera activa y que era mi sobrepeso. Entonces, me acordé y agarré el Facebook y empecé a buscar y encontré un grupo de comedores y así fue como yo llego a comedores compulsivos. Llegué a un grupo donde la verdad no había tiempo de tribuna, entonces yo solté todo así como pude, ¿no? Si me aventaba una hora llorando, una hora, pero así diario, diario hice catarsis, 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 durante algún tiempo, algunos meses, hasta que llegó el punto en donde yo me di cuenta que ya no podía llorar más y que necesitaba algo más, ¿no? Sobre todo esa necesidad, a lo mejor de todo lo que yo estaba soltando, pero que también yo necesitaba meter algo a mi corazón, ¿no? Porque sí, la catarsis me ayudó muchísimo, pero llega el momento en el que sabes que falta algo más, ¿no? Que solo es momentánea esa calma en lo que haces tu catarsis, la sueltas y después, ¿qué sigue, no? Necesito algo más. Entonces es como empieza esta búsqueda de la literatura, porque en ese grupo no manejábamos literatura, era más, la verdad, un grupo de catarsis. Entonces, yo empiezo en la búsqueda de la literatura, empiezo en la búsqueda me acuerdo que en ese tiempo me amadriné y le pregunté a mi madrina, oye, ¿cómo hago los pasos, no? ¿Qué tengo que hacer
y me decía, pues tú sigue viniendo, ¿no? O sea, nada más me decía, tú sigue viniendo, ¿no? Entonces, empezó ese hueco en mí, esa búsqueda, esa necesidad de empezar a saber más, ¿no? A saber más. Entonces, yo empiezo a trabajar, a buscar, y también empiezo a trabajar con grupos de neuróticos anónimos, y entonces empiezo a conocer también la literatura, me empiezo a interesar en las literaturas, y empiezo con los pasos, ¿no? Empiezo con los pasos y empieza ese primer paso. Yo me acuerdo mucho que yo soy una persona, como lo dice la literatura, ¿no? Que mi poder superior era mi mente, ¿no? Era mi yo superior que dice, ¿no? Y mi yo superior, y lo dice el segundo paso, dice, se puede convertir tu deseo de triunfar en la vida, ese era mi poder superior. Ese era mi poder superior, ¿no? El deseo de salir adelante, ¿no? Entonces yo sentía que yo había hecho la fórmula para poder ser feliz, que era haber trabajado, estudiado, formado una familia a su tiempo, ta, ta, ta. Y pues, ¿cuál? Llegó la infelicidad, ¿no? Llegó esa frustración después de una pérdida económica muy grande, llega una frustración tremenda, ¿no? Entonces, en mi búsqueda del primer paso, que nada más lo voy a leer para que lo tengamos conscientes, admitimos que éramos impotentes ante la comida y que nuestra vida se había vuelto ingobernable, ¿no? Entonces yo empiezo a reconocer, o yo pienso que ya empiezo a reconocer mi impotencia ante la comida, y pienso que solo es reconocer que soy una comedora compulsiva y que tengo un problema y que ya estoy en el lugar para ayudarme. Entonces pienso que ese es todo mi primer paso. Con el paso del tiempo y el apadrinamiento, me doy cuenta que yo no había hecho un primer paso, ¿no? En muchas otras cuestiones de la vida, porque, porque aquí me enseñaron, en los grupos de 12 pasos me enseñaron que la enfermedad, dice, mi manera de comer solo es una manifestación de mi enfermedad, ¿no? Entonces es cuando me doy cuenta que yo tengo una enfermedad emocional y espiritual. Cuando yo descubro esto y que la comida solo era pues una forma de manifestarse, para mí fue así como la iluminación, ¿no? Y que vienen los males más profundos, ¿no? ¿Cuáles son esos males más profundos? Pues todo lo que yo no había procesado, ¿no? Todo lo que yo no sabía acerca desde dónde venía mi problema con la comida, ¿no? Desde mi infancia, desde mis carencias, ¿no? Desde todas las carencias afectivas también, ¿no? Que yo había tenido. Y entonces, eh, yo agradezco muchísimo porque me hicieron rascarle a todo mi pasado, ¿no? Toda mi infancia, el cómo crecí, el cómo me relacioné mal con la comida desde niña, ¿no? Con todas las carencias. Y empiezo a descubrir cuál es mi problema real, ¿no? Y uno de mis problemas real al hacer el primer paso es la derrota, ¿no? Admitir la derrota total ante mi manera de comer. eh, Dice que porque dicen en Alcohólicos Anónimos, ¿no? El alcohólico tapa la botella, ¿no? Puede llegar a tapar la botella, pero ¿qué se desata cuando dejo de comer, ¿no? ¿Qué es lo que se desata cuando yo dejo de comer? Entonces, cuando yo empiezo con la abstinencia en mi grupo es de harinas y azúcares refinados, yo sentía que me iba a volver loca, ¿no? Dolía la cabeza, me ponía muy neurótica, eso empezó a ser un grave problema, porque yo decía, no, es que yo no me puedo poner peor de lo que estoy, porque tengo un hijo pequeño, ¿no? Entonces, empezó la ira, empezaron a salir y a surgir todos los efectos de carácter así tremendamente. Y yo me empecé a asustar muchísimo, recuerdo que me empecé a asustar muchísimo de todo lo que empezó a salir de mí. A los 3 meses yo quería irme de un grupo porque no me gustó lo que yo estaba descubriendo, no me gustó lo que Elena era, no me gustó descubrir
que yo era autora de mi enfermedad, ¿no? Que yo también era responsable de lo que estaba pasando y dejar de culpar pues a toda mi familia y a mi madre y a mi padre y a mi hermano alcohólico y a todos. Yo culpaba a todos de cómo estaba yo, ¿no? Entonces empezarme a responsabilizar de mí y empezar a trabajar ese primer paso. ¿Cómo lo empecé a trabajar? Primero, pues darme cuenta que yo no tenía ningún control sobre mi manera de comer, ¿no? Que realmente tenía un problema con mi manera de comer, que mi vida era ingobernable ante mi manera de comer, pero también ante mis emociones, ¿no? Que yo no podía cambiar a nadie. Cuando me dijeron, a ver, ¿cómo estás practicando tu primer paso? No, pues ya no estoy comiendo esto, ya no estoy, ok, sí, está bien, pero seguimos dañando a los que tengo cerca, sigues dañando a los que tienes cerca y claro que lo seguía haciendo, ¿no? ¿Cómo lo seguía haciendo? Con mi control. ¿Por qué? Porque yo no me había derrotado, que era una mujer muy controladora, no me había derrotado, que era una mujer sumamente soberbia, ¿no? Que mi poder superior era yo misma. No me había derrotado de que yo quería arreglarle la vida a los demás todo el tiempo, ¿no? De que yo era una salvadora, ¿no? Queriendo salvar a todos, a mi mamá, a mis hermanos, a mis tías, a mis amigos. Yo salvaba a todos. ¿Y quién me salvaba a mí, no? Cuando yo empiezo a encontrar todos estos defectos de carácter y darme cuenta que yo no quería soltar el control, que a mí me gustaba sentir, o sea, yo me sentía la mujer más buena del mundo, porque yo ayudaba a todos, porque yo era buena con todos, porque yo era el sostén de todos. Entonces, yo soy buena persona y todas las demás personas son malas conmigo porque me malpagan la ayuda que yo doy, ¿no? Así lo decía, ¿no? Me malpagan todo lo que hago por ellas. Y cuando me dicen, ¿y quién te lo pidió? ¿Quién te pidió salvar a todos? Entonces ahí es cuando entra un segundo paso, compañeras. Llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos, podría devolvernos el sano juicio. Cuando yo dejo de sentirme mi poder superior, yo no soy Dios. Cuando a mí me desarma mi padrino y me dice, ¿tú crees en Dios? Y le digo, claro que creo en Dios. No, Dios para mí es lo máximo. Ah, ¿y por qué te crees Dios? ¿Por qué crees que tú puedes salvar a alguien? ¿Por qué crees que tú puedes salvar a tu madre, a tu hermano y a toda tu familia? Me desarmó. Me desarmó porque yo no entendía de dónde venía toda esta. Yo había crecido cuidando a otros toda mi vida, ¿no? Me acuerdo desde niña decir que yo iba a ser policía para que cuando mis hermanos bebieran, yo fuera a rescatarlos, o sea, que yo fuera por ellos y si los voy a meter de las greñas a la casa, ¿no? Y los voy a traer y los voy a obligar a que se porten bien, ¿no? Entonces yo creía que eso era lo que yo tenía que hacer, salvar a otros, ¿no? Dejar de matar mi cuerpo ha sido muy difícil, dejar de matar mi cuerpo por el placer inmediato que me da la comida, ¿no? Ese placer inmediato. Yo ayer hablaba con una persona y le decía, para mí, o sea, terminar una jornada de trabajo extensa, donde estoy cansada, el que yo pudiera salir de ahí e irme a comer lo que yo quisiera, sería mi descanso. Sería como ah, el apapacho a mi corazón, me lo gané, trabajé, estoy cansada, no tengo que hacer nada, no tengo que levantar nada. Ay, me da descanso en mi corazón, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a entender que yo no me puedo apapachar con comida, que yo no puedo justificar a las personas, justificar mi manera de actuar porque estoy cansada,
justificar mi manera de tratar a los demás porque yo tengo una situación difícil, porque yo maltrato si me siento cansada, dicen en los grupos, ¿no? No puedo estar demasiado cansado, no puedo estar demasiado hambriento, no, o sea, son los no, no, no. Entonces yo llegaba a todos esos extremos, siempre estaba cansada, siempre tenía hambre, siempre estaba todos los extremos, ¿no? Y eso justificaba el que yo pudiera maltratar mi cuerpo, porque estoy cansada, entonces ya lo que sea es bueno cenar, ya lo que sea es bueno comer, ya es que no tengo tiempo, entonces ya lo que sea, ¿no? Justificar mi manera de matar mi cuerpo, ¿no? Cuál es la enfermedad? ¿Alguien me podría decir cuál es la enfermedad del alma? ¿Alguien pudiera escribirlo en el chat? ¿Cuál es la enfermedad del alma? Que es importantísimo saber, o para mí fue muy importante saber cuál fue mi enfermedad, cuál era realmente mi enfermedad en el alma, ¿no? Dice aquí una compañera, el miedo, compañero, ajá, el miedo, la soledad, el sufrimiento espiritual y el miedo. Pues fíjense que eh, el egoísmo, ¿no? Es mi enfermedad del alma, ¿no? Mi egoísmo tan grande. ¿Y cuál es la cura del egoísmo? El amor. Entonces, me debo de descubrir como un ser egoísta, aunque yo crea que yo ayudo a todo el mundo. Exacto, la perversa enfermedad del alma. Esa es la perversa enfermedad del alma, el ser egoísta. Entonces, cuando yo me descubro como un ser egoísta, para mí fue muy doloroso, porque yo siempre me consideré una persona que ayudaba a los demás, una persona que daba la vida por otros. Entonces yo decía, yo no soy egoísta, yo soy la persona que da más en mi familia y que ha dado más. Cuando me doy cuenta de esa perversidad que hay en mí, de que soy una manipuladora, porque al dar, exacto, el poder amar sin esperar nada a cambio, exactamente, el poder amar sin esperar, pero no, yo daba para controlar, yo daba para manipular a otros, porque a través de darte, a través de salvarte, un día me lo vas a pagar o yo voy a poder hacer, ¿sí? Cuando yo me empiezo a descubrir como un ser egoísta, duele mucho, compañeros. Y ese dolor es el que hace que muchas veces abandonemos el programa. Porque no me, o sea, yo me acuerdo que le hablé a un compañero llorando usando una de las herramientas que es las llamadas telefónicas y le dije, no me gusta lo que está surgiendo, no me gusta el monstruo que soy, me está dando mucho miedo descubrir mi Mr. Hyde, como dice la literatura, ¿no? Tengo miedo porque soy una culeja, perdón la palabra, que sé que aquí no se dice grosera, porque soy mala, cuando yo pensaba que era muy buena. Y me dice, ahora es cuando te tienes que quedar y te tienes que aferrar al programa. Este es el punto clave en donde tú te tienes que aferrar. Cuando me doy cuenta que el acto más grande de un ser humano es el suicidio, porque solo piensa en su dolor y no le importa lo que va a dejar atrás, no le importa el dolor que va a dejar atrás. Ese es el acto más alto de un enfermo espiritual, el suicidio. Entonces, comer en exceso hasta matar mi cuerpo es un acto de egoísmo. Esa es mi perversa enfermedad. Comer hasta matarme, sin importarme a quién me voy a llevar,
entre los pies. Sea mi familia, sea mi hijo, sea mi hija, quien sea, me lo voy a llevar. Yo les voy a contar esto como algo que me hizo despertar. Fue un despertar bien grande cuando se subió una compañera de 69 años o 63 años, por ahí así, a una tribuna. Creo que yo estaba coordinando esa junta. Y me cuenta cuando su mamá se suicidó y ella tenía 5 años. Y la compañera lloraba como si hubiera pasado ayer. Se ahogaba con su llanto. Y yo, compañeros, yo quería salir corriendo. Yo de verdad me levanté. ¿Pueden cerrar el micrófono que está abierto, por favor? Y dormí. Entonces quería yo salir corriendo y le dije a un compañero, oye, ¿me cubres? Necesito salir. Me dijo, no, te tienes que quedar. Y yo, ¿sabes? Yo tratando de contener el llanto, porque vi en ella un dolor al que yo no me quería enfrentar por mi egoísmo, porque dicen, el no quererte enfrentar también al dolor es egoísmo, ¿no? Cuando no quiero dejar salir a mi hijo porque a mí me da miedo, es egoísmo, ¿no? Porque yo no quiero sufrir como enferma, yo no quiero sufrir. Entonces, me hacen que me quede, ¿no? Y entonces ahí llega la conciencia de que realmente esa herida le quisieras dejar a tu hijo, porque yo todavía tenía algún tiempo y todavía tenía pensamientos de ese tipo, ¿no? ¿Quieres destruir la vida de tu hijo de esa manera? ¿Quieres destruir la vida de tu familia de esa manera? Creo que ahí ahí actuó Dios. Desde entonces yo me he despojado de esos pensamientos. De verdad me he despojado. Y es algo con lo que yo crecí. Yo crecí con ese pensamiento yo desde que tengo uso de razón, compañeros, me quería morir, porque no me gustaba mi realidad. Yo crecí con muchos abusos. Para mí vivir era un castigo. Para mí vivir era lo peor que me pudo haber pasado. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta que todo eso son actos de egoísmo, mi manera de comer empezó a cambiar, pero no con sufrimiento, sino con conciencia. Todavía, compañeros, yo no he encontrado esa paz al comer. Todavía no la tengo. Mentiría. Pero he acariciado 24 horas sin compulsión, sin culpa, sin, 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 sin deseo, porque en mi mente pues siempre hay un deseo por algo rico, por el azúcar, por comer algo que a mí me componga el alma, ¿no? Y yo así lo siento, ¿no? Entonces, derrotarme ante mi propio Dios, ante mi propio poder superior que soy yo, y empezar a dejar entrar a mi poder superior a mi vida, pues es lo que me devolvió un poco la conciencia y el sano juicio, ¿no? Yo creo que el sano juicio viene cuando empieza a entrar la conciencia, donde dices, tengo tantos defectos, soy iracunda, cuando empiezas a reconocerlos, y no solamente reconocerlos, compañeros, fíjense que estaba escuchando el otro día, no sé si el sexto paso, en donde habla de los defectos de carácter, en donde dice, de nada sirve que yo reconozca mis defectos de carácter si yo no pienso hacer nada para contrarrestarlos. De nada sirve que yo diga, pues yo soy una persona controladora, iracunda, soberbia, este, ¿cómo se llama? Con conmiserada, todos mis defectos, ¿no? Y me quedo ahí. O sea, ya sé que soy eso, pero ¿qué voy a hacer para ya no hacerlo, ¿no? Para ya no herir, para contrarrestar mi soberbia. Y ahí es donde entra, pues, para la soberbia, ¿cuál es el acto? ¿Alguien me puede decir cuál es el acto contra la soberbia?
¿Cuál es el acto que marca la literatura contra la soberbia? La humildad. La humildad. ¿Y cómo practico mi humildad? Si soy soberbia, si soy criticona, ¿cómo la practico, no? Para mí fue muy difícil. Yo decía, yo soy una persona humilde, yo nunca ando juzgando o viendo lo que los demás tienen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no era humilde ni siquiera con Dios, ¿no? Porque yo quiero, dice, orando, meditando, exacto, cuando empiezo a tener un contacto real y directo con Dios, yo les voy a decir cómo yo lo practiqué. Para mí, yo tenía un dolor de rodillas, dice ser consciente de mi propia bajeza, exactamente. Yo tenía un dolor de rodillas muy, muy fuerte y me acuerdo que cuando llegaba a ir a una iglesia, porque no soy muy devota de ir a las iglesias, pero hoy me acerco más a los templos, este, y decían que se hincaran, yo no me podía hincar, yo no quería hincarme. Para mí, la forma en que yo encontré esa derrota fue porque me hincaba y ponía yo, ¿cómo se dice? Un cojincito, o sea, siempre buscaba, ¿no? Poner algo para no lastimarme las rodillas. Y me acuerdo que un día escuché a un compañero que dijo, actúa como si creyeras y vas a terminar creyendo, ¿no? Y entonces me acuerdo que me hinqué así sin nada, ¿no? Y me dolió. Y me empezaron a brotar las lágrimas y me entregué a Dios, ¿no? Y le dije, te entrego mi vida. Que ahí es donde entra mi tercer paso, ¿no? Decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios tal como lo concebimos, ¿no? Y me decía mi padrino, ¿y tú de veras le dejas tu vida a Dios? ¿Es verdad? Y yo, sí, claro que sí, yo le entrego mi vida. "Mm, ¿y por qué quieres controlar? ¿Y por qué quieres seguir lo mismo, ¿no? Jugándole a ser Dios. ¿Y por qué quieres, hay una frase que escuché el otro día en un compartimiento, ¿no? Dice, tú le pides a Dios, en tus oraciones que haga su voluntad, o sea, dices, que se haga tu voluntad, pero si se puede la mía, mejor, ¿no? O sea, ¿cómo le pido a Dios, no? Ay, Dios, por favor, ayúdame a que esta situación se mejore y que mi hijo cambie, y que mi mamá, y que mi hermano, y que mi no sé qué. Dice, le estás dando instrucciones todo el tiempo a Dios de cómo quieres que mejore tu vida. Y entonces, ¿dónde está dejarle tu vida y tu voluntad? Cuando yo descubro que yo le daba instrucciones a Dios todo el tiempo y que esa era parte de mi frustración en mi vida, porque yo no me sentía escuchada, porque yo quería que él hiciera mi voluntad, como vulgarmente lo dicen en los grupos, mis huevos al gusto. Quiero que él haga lo que yo creo que está bien, lo que yo creo, quiero que arregle mi vida como yo digo que se debe de arreglar mi vida. Entonces, cuando yo descubro la frase, esta frase a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Hazme un instrumento de tu paz. Para mí la oración de la serenidad, para mí practico todos los pasos. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Ahí me derroto, ¿no? Valor para cambiar aquellas que sí puedo. Cuando entra la acción, compañeros, ¿por qué? Porque cuántas veces yo no quería ponerle acción a las cosas. Porque duele poner acción, porque duele poner límites, porque duele decir no. Yo me acuerdo que todo el mundo venía a buscarme, así como que yo era la madrota de mi casa, ¿no? Vamos con Elena a que nos arregle la vida, ¿no?
las primas, los tíos, todo el mundo venía a contarme sus problemas y entonces yo encontraba una solución porque yo era como Dios, ¿no? Y entonces cuando empiezo a decir, vienen, me cuentan y yo me quedo callada, no encuentran respuesta. Me acuerdo que un día llega mi tía y dice, ay, es que tu prima acaba de chocar aquí en la avenida. Y yo antes hubiera, vamos. Yo agarraba mi carro y vamos, y yo hablaba con los policías y yo solucionaba todo el problema, ¿no? Y le dije, ay, lo siento mucho, lo lamento mucho. Y ella, pero es que acá, aquí en la avenida sí. Digo, pues ahí me cuentas, cómo les fue, porque tengo cosas que hacer. Cuando le empiezo a dar prioridad a mi vida, cuando empiezo a priorizar a mi familia, cuando empiezo a priorizar a Elena, cuando empiezo a priorizar, como dice el axioma, primero lo primero, y primero está mi familia, y primero está mi pequeño que me necesita, y primero está mi pareja que está conmigo y que está de la mano conmigo, y que yo también soy su prioridad. Pero yo ponía como prioridad a todos por encima de lo primero. Entonces, cuando yo empiezo a practicar todo esto, compañeros, empieza a haber incomodidad, dolor, rechazo, porque yo tengo una herida de rechazo muy grande. Yo soy hija de un papá que fue casado, mi mamá ya tenía dos hijos, entonces yo soy hija de esa única unión. Entonces mis hermanos nunca me quisieron. Me acuerdo que yo estaba pequeña y escuchaba, llévate a tu hija de aquí, llévate a tu hija de mierda de aquí, no la queremos. Y yo escuchando atrás de un sillón, ¿no? Y luego todavía se escuchaba mucho esa palabra, tan horrible que es bastarda, ¿no? Entonces a mí me decían, es que es la bastarda de, ¿no? Y me acuerdo que a mi papá decían, es la bastarda de Edgardo, ¿no? La bastarda de Teresa, ¿no? Y eso me lastimó profundamente, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que yo quería agradar a todos para no ser rechazada. Y yo quería, cuando yo he escuchado que tu cuerpo habla, ¿no? Yo quería que la familia me viera, yo quería que todos me vieran, por eso me hago grande, ¿no? Para que me vean. Otra cuestión me acuerdo que descubrí en este transcurrir de los pasos fue que yo no quería ser una mujer atractiva porque me daban miedo los hombres. Me daba miedo que me toquetearan, me daba miedo que me pasara algo, pues sí, porque había un historial de abusos. Entonces, cuando yo recuerdo que hice conciencia acerca de mi cuerpo y dije, no quiero ser, o sea, ya no quiero ser obesa, ¿no? Ya no quiero, o sea, hoy quiero aprender a sentirme confiada. Lo primero que yo pensé, lo primero, y lo tengo que decir realmente como yo viví mi proceso sin engaños, fue que yo dije, me pongo a hacer ejercicio y entonces les parto su madre y así ya no me hace nada, ¿no? Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Cuando me doy cuenta que es más fácil dejar mi vida y mi voluntad a un poder superior, me gusta el ejercicio, hago ejercicio por salud, siempre me ha gustado. Este, pero cuando descubro que ya no estoy en guerra, compañeros, fue maravilloso cuando hago mi cuarto paso, ¿no? Hay una frase que se me quedó muy grabada donde dice, la guerra se acabó. Entonces, cuando yo digo, la guerra se acabó y que crecer duele. Crecer duele, compañeros. Salir de todo eso, ese infierno que es la enfermedad, de cualquier compulsión, de cualquier cosa que esté haciendo, que esté dañando, ¿no? Mi cuerpo, mi ser, mi familia, ¿no? Sea neurosis, sea comida, sea alcoholismo.
Salir de ahí duele. Y hay una frase del primer paso, no me acuerdo si el primer paso o de otro libro que dice, Dios no me abrió las puertas del cielo y me dejó entrar. Dios abrió las puertas del infierno y me dejó salir. Cuando yo descubrí que Dios me había abierto las puertas del infierno para salir, para mí fue maravilloso. Esos despertares, esos pequeños o grandes despertares espirituales de los que se habla en el programa, ¿no? Entonces, ¿cómo voy practicando mi primero, mi segundo, mi tercer paso en el día a día? ¿Qué es lo más difícil de descubrir? Porque se oye bien bonito decir, lo leí, lo entendí y medio lo estudié, ¿no? Y ahí lo voy. ¿Cómo lo practico, no? Pues cuando se me presenta una situación, que siempre se van a presentar situaciones, pues me derroto de lo que puedo y no puedo hacer, ¿no? Ese es mi primer paso. ¿Esto está en mi poder o está en el poder del creador, ¿no? Si está en mi poder hacer algo, como lo dice la oración de la serenidad, pues pido valor para avanzar y tomar acción, ¿no? Ese es mi primer paso. O me derroto, yo no puedo hacer nada, ¿no? Ahorita tengo situaciones en mi vida, compañeros. Mi mamá está enferma, usa oxígeno, este, y yo no puedo hacer nada para sanarla. Estoy ahí, hago lo que está en mi poder y nada más. ¿Y cómo va a acabar, cómo va a pasar? Solamente mi poder superior sabe. Y cuando yo quiero cargar a mi mamá o su enfermedad, hay una frase que me dice mi padrino, ¿no? Dios es tu hijo, ¿no? Dios es tu hija. Te la suelto. Pero si yo sigo queriendo tener aquí el control, queriendo jalar la rienda y queriendo hacer mi voluntad, pues sigo resistiendo, ¿no? Que para mí la resistencia a la insulina, justo habla de esa resistencia, ¿no? Resistencia a todo, a soltar, a vivir con alguien que no quiero vivir, a hacer algo que no quiero hacer, a trabajar en un lugar donde no quiero trabajar, resistiendo, ¿no? Entonces, dejo de resistir y me derroto también si estoy en un trabajo que no me gusta, pero que por hoy es lo que puedo hacer, pues me derroto y digo, ya, güey, o sea, ya no quiero estar luchando de que no me gusta y no me gusta y estarme quejando, me derroto y lo acepto y agradezco a Dios y Dios, ayúdame a cambiarme de trabajo y cuando tú lo decidas, no es cuando yo lo diga, cuando tú lo decidas, ¿qué me toca a mí y qué le toca a Dios? Fue de las partes más difíciles que yo tuve que aprender y que me dio la ayuda a un compañero. ¿Qué te toca a ti? Lo que está en tus manos. Si yo quiero cambiarme, hace poco tuve una situación donde me tuve que cambiar de consultorio y no estaba en mis planes ni en mi economía, compañeros, honestamente, pero pues tenía que ser porque ya estaba yo, permitiendo abusos de la persona que me estaba rentando. Y dije, no, pues ya es tiempo. Entonces yo dije, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Buscar un consultorio, este, y esperar lo que no está en mi poder, empezar medio a ahorrar y que Dios me ayude, porque eso solo está en sus manos. Y me dice mi padrino, tú podrás encontrar un lugar, pero pues que te puedas mover es otra cosa, ¿no? O sea, yo le tengo que soltar a Dios lo que no está en mis manos. Entonces yo busqué y se los juro, compañeros. Así, yo dije, Dios mío, ayúdame, yo voy a hacer mi parte y cuando tú lo digas. Entonces empecé a buscar, encontré un lugar, se adaptó a mi presupuesto, hubo quien me prestara el dinero, o sea, todo se me dio así, ¡pum! En cuestión de días yo ya tenía un consultorio. Eh, yo puedo poner un consultorio, pero que tenga pacientes, pues puedo hacer publicidad, pero no depende de mí. También depende de mi poder supremo. Entonces yo dije, bueno, yo ya tengo un consultorio, yo me pongo en tus manos y si un día me tengo que salir porque no me alcanza para pagar la renta, me tendré que salir y aceptar todas esas cuestiones que no están en mi poder. Yo trabajo muy bien, eso es lo que está en mis manos, me gusta hacer lo que hago, amo mi trabajo, lo adoro, hago esa parte que yo puedo hacer y que me corresponde y lo demás se lo tengo que dejar. Que ahorita mi esposo está enfermo y lo van a operar.
Estoy con él, pero yo no soy la que lo va a operar. Entonces, cuando empiezo a cargar, Dios, es tu hijo, te lo dejo. Porque si estoy obsesionada con qué pasaría así, como dicen, con un pie en el pasado, un pie en el futuro y ninguno en el presente. Por eso es mi ansiedad, por eso es que no puedo descansar. ¿Por qué? Porque estoy atrapada o en el pasado o en el futuro, pero no estoy en el presente. Entonces, yo todos los días practico estos 3 pasos. Creo en él, pero también le creo a él. También me entrego a él y de verdad le entrego mis situaciones, sin querer seguir. Le dije una vez a un padrino, es que yo soy controladora y me dijo, no, tú no eres controladora, tú quieres controlar, pero tú no eres controladora, porque tú no puedes controlar nada. Y me dio hasta coraje que me dijera eso, pero es la realidad. Yo no controlo nada. ¿Cuántas veces ha salido una persona, se cae afuera y se mata afuera de su casa en el lugar más seguro, bajando una banqueta? Eso es lo que le toca a Dios. Que si las noticias, que si la guerra, que si la... Yo no está en mi control, compañeros. Entonces, para mí, una de las frases más fuertes, y lo es en uno de los grupos donde milito, me encanta su nombre, ¿no? Fe y acción. Porque si nada más me la quiero llevar, como dice el tercer paso, ¿no? Dice, ¿cuántas personas dicen creer en Dios sin creerle a Dios, ¿no? No lo dicen esas palabras. Déjenme ver si encuentro exactamente lo que dice, ¿no? Esta parte dice, ¿cuántas veces le pedí a Dios y no me escuchó? Que cambiara a mi hijo, que mi hijo se sane, que dame refugio, dame comida. O sea, le estoy exigiendo todo el tiempo a Dios, ¿no? Cuando dejé las exigencias, cuando bajé la cabeza, compañeros, ¿por qué? Porque ser tu poder superior y ser una mujer que aparte me reafirmaban allá afuera, qué inteligente, eres líder, eres no sé qué, eres así, y mi ego creciendo, 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 siéndome mi propia Dios, ¿no? Y luego la gente se acercaba a pedirme consejo porque eres muy inteligente. Entonces, cuando yo agaché la cabeza y dije, dicen en uno de mis grupos, cuando reconozcas que no sabes vivir, lo dicen con otras palabras más fuertecitas, pero cuando reconozcas que eres tonto para vivir, entonces va a empezar tu cambio. Reconocer que no sé vivir y que necesito ayuda para aprender a vivir. ¿Y esa ayuda cuál es? Seguir mis pasos. Conocer el programa ya está hecho, pero si yo no lo quiero estudiar, yo no tuve la capacidad al inicio. Al inicio yo necesité muchas 24 horas de tribuna para conmiserarme, porque eso es lo que hice. Hoy lo puedo decir sin dolor, hoy puedo contar sobre el abuso sin dolor, hoy puedo contar muchas cosas sin dolor, pero no es gracias a mí, ni a una fortaleza que yo desarrollé, es una fortaleza que el poder superior me ha dado. Y cuando yo tengo dolor en el alma, compañeros, yo no pido ya que se arreglen las cosas. Yo no le pido ayúdame a que se arregle esto, no. Yo hoy pido valor, yo hoy pido fortaleza para lo que tú quieras que yo viva. Y también compasión, amor, lo que yo necesite es lo que yo le pido a él. Y me lo ha dado. Y tan así que mi vida ha cambiado, mi testimonio sería, mi vida ha cambiado. Mi cuerpo cambió muchísimo, muchísimo. Yo no me tomé fotos todo el tiempo que tuve el sobrepeso, no me tomaba fotos. Por ahí encontré hace poco una y dije, Dios mío, cambié muchísimo. O sea,
perdí perdí como 15 kilos, pero parece que perdí 20, ¿no? 25, ¿no? Cambió mucho mi cuerpo, cambió mucho mi alma, cambió mucho mi mente, mi corazón, mis amistades, compañeros, porque yo me rodeaba de gente espantosa y tuve que soltarlos y tuve que dejar ir a mucha gente que yo generaba que iban a estar en mi vida toda mi vida. Pero si sigo resistiéndome y creyéndome que yo soy y que yo sé que es lo mejor para mí, porque yo me la creí, ¿no? Yo sé lo que es mejor para mí. Yo seguía mucho a los líderes estos de internet que decían, tú puedes cambiar tu vida está en tus manos. Entonces a mí cuando mi mamá me decía, déjaselo a Dios, decía, ay, ¿cómo? O sea, Dios no va a bajar a cambiarme la vida. Yo tengo que cambiarme mi vida. Yo soy la poderosa. Yo soy la que tiene el poder. Así me sentía yo, que yo era la todopoderosa. Entonces, cuando yo vivo esta derrota todos los días ante lo que no puedo cambiar, cuando creo que existe algo más grande que yo, en el momento en que yo empiezo a subirme, me bajo y digo, Dios, ahí estás, y sé que ahí estás en algún lugar, en aquí, en todo lo que nos rodea, que hoy lo veo en todos lados, hoy lo veo en toda la gente, hoy lo veo en todos lados, yo veo hoy a Dios. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que Dios está en todos lados, estoy practicando el segundo paso y cuando realmente le entrego mi voluntad y le creo y lo suelto, porque no nada más lo digo, lo suelto y ¿cómo sé que lo suelto? Porque siento paz, porque puedo dormir, porque puedo continuar con mi día a día. Entonces, hoy sé que Dios tiene el control solo por hoy, porque eso se practica todos los días. Solo por hoy, mi Dios, mi poder superior, tiene el poder sobre mi vida. Y a mi capacidad, compañeros, es lo que yo les puedo compartir acerca de este tema. Les agradezco muchísimo la invitación. Gracias por escucharme, por dejarme contar o compartir esta fortaleza, esta esperanza que los grupos de 12 pasos me han devuelto a la vida. Y bueno, Brice, pues ya me dices, que continuamos. Gracias, compañeros. Gracias, gracias compañera por ese gran regalo que nos has dado en tu experiencia, que hayas abierto tu corazón y que nos hayas pues platicado en esta bonita charla cómo ha sido tu experiencia en este caminar del proceso. Y ahora tenemos 30 minutos de preguntas y respuestas, así que continuamos. Nada más que ahora vamos a levantar la manita quien quiera hacerle preguntas a nuestra compañera. Voy a estar viendo el chat de participantes y bueno, tenemos aquí la manita levantada de Aurelio. Adelante, compañera Aurelio, listo con tu pregunta breve y precisa. Gracias. Gracias. Aurelio, comedor compulsivo de México. Compañera, mi pregunta sería la siguiente. Te escuché, ahora yo te diría, ¿qué aconsejas tú para seguir con el programa, pero con una emoción, con unas ganas de hacerlo, con una actitud positiva, que me sienta contento, que me sienta feliz, que no sienta mi diario vivir que estoy padeciendo? ¿Cómo tener esa alegría y sacarle provecho a estas bellas herramientas que tenemos? ¿Cómo le puedo hacer, compañera? Esa es mi única pregunta. ¿Y cómo manejar? Bueno, ya hoy me gustó mucho de cómo manejar la oración de la serenidad. Y, y gracias por compartir, ¿eh? Nada más esa es la pregunta. Bendiciones, gracias. Gracias, compañerito. Hay una frase que dice el sexto paso, y ahorita también creo que la escuché en el segundo paso, donde dice que solo un acto de la providencia puede hacer que un alcohólico deje de beber. Si ustedes me preguntan cómo yo he vivido
los cambios en mi vida, porque yo era una persona depresiva totalmente. Yo crecí en depresión. Pocas veces sentí la alegría de vivir. No recuerdo en qué momentos, pero probablemente sí, porque como enferma o veo todo negro o veo todo claro. Y dice una compañera, si un día no tuve para zapatos, dije que siempre, nunca tuve para zapatos. Así es la enfermedad del alma y la enfermedad emocional. Y no es así. Siempre tuvimos cosas buenas y cosas malas. Entonces, ¿dónde yo estoy dispuesta a realmente salir de esa apatía? ¿Dónde yo estoy dispuesta? ¿Cuándo yo estuve dispuesta a reconocer que soy una persona conmiserada? Que me conmiseraba todo el tiempo. Pobre de mí, es que mi vida, es que tú no me entiendes, es que como tú no viviste esto, es que como tú no sentiste como yo, por eso tú no me entiendes. Porque a mí cuando me apadrinaron llegando en un grupo, fue directo y contuvo, compañeros. A mí no fue bonito, pero yo ya lo necesitaba. Me acuerdo que llegué y dije, es que mi mamá, es que mi papá. Y me bajo de la tribuna y me dice un padrino, ¿cuántos años tienes? Y yo, 40. Y sigues echándole la culpa a tu mamá y a tu papá de todo lo que... Ay, no. Así me lo dijo, compañeros. Yo me enojé. Y dije, ¿cómo me dice eso? Es que él no sabe, es que él no entiende. Cuando llegué a mi casa y me tragué la medicina, me di cuenta que efectivamente yo seguía conmiserándome de algo que ya había pasado y durante muchos años atrás. ¿En qué momento? En ese momento yo decidí hacerme responsable de mi nueva actitud de vida. Entonces yo me tengo que hacer responsable. Si yo quiero ser feliz, hay tres cosas que yo necesito para practicar el programa, que me les enseñó un padrino. Primero, mis ojos, mis oídos y mi boca. Mis ojos para leer y conocer la literatura, mis oídos para escuchar a mis compañeros y mi boca para vomitar mis emociones y mi manera de sentir. Entonces, esas herramientas yo las tengo que usar junto con una muy importante, el interés. Tengo que tener interés en ser feliz. Pero si yo quiero levantarme y que un día todo me parezca maravilloso, sin yo poner una gota de interés en sentirme bien, que sería yéndome a lo mejor a hacer ejercicio, a lo mejor haciendo mi primera llamada del día, si lo necesito un compañero, entrando a una junta, porque bueno, los que hemos vivido esa maravillosa, para mí la junta es una pastillita que me tomo. Hablar con una compañera es una pastillita, es un antidepresivo que yo me tomo. Entonces yo tengo que tener interés en cambiar mi actitud, qué es lo que me pone bien, y lo tengo que descubrir qué es lo que me pone bien a mí, porque yo puedo escuchar 50 compartimientos de cómo sentirse bien, pero yo tengo que tener ese autodescubrimiento de qué es lo que me hace sentir bien a mí y qué es lo que me pone bien a mí. Eso sería, compañero. Espero que te haya servido de algo mi compartir. Adelante. Adelante, tenemos a Patti. Adelante, Patti, te escuchamos. Hola, sí, gracias por abrirnos su corazón y darnos este servicio precioso. Mi nombre es Patti, soy comedora compulsiva, neurótica también, y soy nueva en este programa. Hace más o menos un mes que empecé a escuchar y como 15 días que empecé con el tema de la comida. Y la pregunta que yo le quiero hacer, ¿cómo es usted entre comida y comida cuando tenía alguna compulsión? Haciendo obviamente bien el tema de la comida, con su proteína, con sus verduras, bueno, con todos los verdes que corresponden, ¿no? Estando bien alimentado. Y otra pregunta sería, ¿cómo empezó usted a reducir las cantidades? Muchas gracias. Voy a anotarlo porque si no, luego se me... Ok. Una de las primeras cuestiones que a mí se me enseñó en un grupo de comedores compulsivos
En mi caso, yo solo puedo compartir mi experiencia, no sé cómo lo lleven en este grupo, fue quitar harinas y azúcares refinados, hacer el corte. Bajo ninguna circunstancia, comer ningún azúcar, ninguna harina. Con eso que yo hice, empezó mi cambio. Empezó mi cambio, o sea, yo no puedo decirte, yo llevaba un plan súper equilibrado, no, no, no. Yo dejé harinas y azúcares y empecé, o sea, entre comidas, la única que está permitido es el azúcar de las frutas. Entonces, yo tengo un problema, ayer lo descubrí en una junta, del picoteo, de estar, aunque sean alimentos no compulsivos, picar, ¿no? Que una uva, que una guayaba, así, ¿no? Así me la puedo pasar. Y ayer me di cuenta, que ese es un problema que tengo. Entonces, lo primero que hice yo fue mi abstinencia total de harinas y azúcares refinados. Este, podía comer otras cosas abstinentes, o sea, me podía comer un taco porque aparte en mi grupo no permiten embutidos. Entonces, y yo comía un taquito de queso, a veces una tostadita, a veces, o sea, yo tengo ese problema del picoteo, pero mi primer cambio grande, grande, grande fue dejando harinas y azúcares refinados. Ahorita que ya estoy apegándome más a un plan de alimentación, lo que me está funcionando es lavarme la boca después de comer. Desayunando, termino de desayunar y me lavo la boca y no voy a volver a probar alimento o estoy trabajando solo por hoy, lavarme la boca y no volver a probar alimento hasta la siguiente comida. Yo era creyente de las 5 comidas al día, ¿sí? Yo era muy practicante de eso. Les soy honesta, apenas lo descubrí, yo no puedo tener ese plan de alimentación. Yo no puedo, porque soy compulsiva. Entonces, cualquier cosa, pues me va a detonar. Entonces, ahorita decidí que lavarme la boca hasta la siguiente comida, que sería mi comida. O sea, ya desayuné, entonces hasta la hora de la comida, que la comida vuelva a tocar mi boca. Es lo que yo acabo de descubrir. Y en la cuestión de reducción de cantidades, compañeras, fue con el paso del programa cuando yo empecé a sentir tranquilidad y paz, porque no, en un inicio yo no podía con cantidades. En un inicio yo no podía con cantidades, como les repito, la neurosis se me estaba detonando muchísimo, entonces yo no podía con cantidades. Este, hasta con el paso del tiempo, el programa, estoy hablando hasta casi de 2 años, es cuando yo elijo comprar platos más pequeños, porque aparte yo tenía platos muy grandes, platos más pequeños y que se vean llenos. Eso en mi cabeza, hace mucho, en mi cabeza, platico mi experiencia. Tengo platitos, entonces los lleno de fruta y yo siento que como más. Porque si lo pongo en un plato grande y pongo tantita fruta, para mí mentalmente es que no comí, ¿no? Entonces, ahorita esa fue la forma en que yo he trabajado mis cantidades. Listo, Bres. Gracias. Vamos a continuar ahorita con la manita que estaba levantada nuestra compañera Anabel y nos vamos al chat, que hay 2 preguntas ahí. Adelante, Anabel, te escuchamos. Gracias, compañeros, gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Gracias, compañera Elena. Eh, cómo trabajaste el perdón de las situaciones de las que tú sabes que no fuiste culpable y cómo es que dejaste salir el dolor en ese como se dice, como las primeras veces en que lo estuviste trabajando? Esa es mi duda, compañera. Gracias. Gracias, Anabel. Para mí el perdón ha sido un proceso, primero de derrota. Primero, practicar mi primer paso. Yo no tuve el control sobre las situaciones que me pasaron. Me acuerdo una vez que le hablé llorando a una madrina y le dije, ¿sabes qué? Me vino a la mente porque se me empezaron a botar los recuerdos más profundos y más dolorosos, ¿no? Digo, y recuerdo, es más, tanto lo he trabajado, la verdad, compañeros, que ya me es difícil recordar ciertas cuestiones, ¿no?
platicar, o sea, si ustedes me hubieran conocido hace muchas 24 horas, el nivel de dolor, de conmiseración era altísimo, o sea, altísimo, era un desgarre aquí en la tribuna horrible, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le hablé por alguna situación que se me botó un botón, porque yo siento que tenemos botones que se activan con ciertas situaciones y ciertas cosas. Y llorando hacia moco tendido, le digo, ¿sabes qué? Me acabo de cargar de esto y me duele y siento aquí en el alma y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Pero yo ya no quiero llorar, yo ya no quiero sentir, yo ya no quiero estar de conmiserada, me acuerdo, porque mi soberbia era grande, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, ten compasión de ti, ten compasión de esa niña que sufrió, que la mancillaron, que le dolió, ten compasión de ti. Y entonces lloré así, pero con todo mi dolor, mi ser, pero no te quedes ahí. Ujú. Y entonces yo cuando lo empecé a sanar, cuando empiezo a practicar mi cuarto paso, cuando yo empiezo a practicar mi cuarto paso, que me hago responsable, porque yo me empecé a ser responsable de mi dolor como adulta, que yo no fui responsable del dolor que me causaron de niña, pero que soy responsable de sanar el dolor que llevo cargando de adulta. Y yo le empiezo a dar algo que yo no sabía, ¿no? Que se le llama, ay, ahorita se me fue el nombre de lo que escuché a un psicólogo decir, resignificando. Cuando empiezo a resignificar lo que me pasó en la vida, ¿en qué me ayudó? Y voy a hablar de un tema bien sensible, bien doloroso en mi vida, ¿no? El abuso sexual. Yo nunca pensé que yo pudiera resignificar lo que me pasó sexualmente hablando, que fueron años de un abuso sexual que viví de una persona cercana. Pero un día platicando con mi padrino le dije, fíjate que yo nunca, yo creo que yo no me hice adicta o no me hice alcohólica porque a mí me daba miedo perder la conciencia. Y yo me pude haber hecho adicta y alcohólica muy fácilmente porque tuve mucha libertad después. O sea, yo solita me di la libertad, no es que me la dieran, yo solita me la di porque era una canija, ¿no? Entonces, y trabajaba y estudiaba y me hice autosuficiente lo antes posible de mi madre para que no me estuviera fregando, ¿no? Entonces yo me pude haber hecho una adicta y una alcohólica, pero a mí me daba mucho miedo perder la conciencia. ¿Por qué? Porque me fuera a pasar algo, me fueran a violar, me fuera... Entonces yo le tenía mucho miedo a eso. Y entonces cuando me dice, me doy cuenta con mi padrino que, pues que hasta eso me protegió, ¿no? Me protegió de una enfermedad peor, ¿no? Que era el alcoholismo y la drogadicción y todo lo demás, ¿no? Y a lo mejor futuras más violaciones, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta que ese acto tan horrible en mi vida me sirvió en mi vida adulta, se empieza a resignificar. Yo no te puedo decir, yo ya perdoné a esa persona al 100%. No, no, no puedo decirlo. La verdad es que yo no puedo decirlo todavía. Pero sí te puedo decir que ya no me duele. Y que todos los días, y cuando lo recuerdo como hoy, yo creo mucho en eso. Dice, al principio, aunque no creas, dilo, y un día se te concederá y yo le digo, te perdono, aunque no lo sienta, te perdono por esto que me pasó. Te perdono, perdono a mi hermano por todo lo que me mancilló y me agredió. Perdono a mi madre por todo el abandono que yo sufrí. Perdono a mi padre por el abandono que tuvo conmigo. Perdono, y así empiezo. Aunque en el fondo de mi corazón no te voy a decir que ya soy libre de todo, no, todavía hay cosas, pero sí soy libre de la conmiseración que traían a mi vida. Soy libre de estarme mancillando yo solita en cada tribuna, con todo el dolor que me sucedió. Y cuando tiene que salir, sale, compañera. O sea, no, no, tampoco es algo que yo deba de ocultar, ya lo entendí, porque si lo oculto, me lo como. O sea, si yo intento ocultar emociones, me las voy a comer. Entonces, cuando tiene que salir, ya sea en una tribuna, ya sea con alguna compañera y con mi red de apoyo, lo saco. Me pasó esto y lo saco con el dolor que tenga que venir, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ido el dolor? A través de los pasos y sobre todo en el cuarto paso. Yo lo hice en un retiro espiritual, me ayudó muchísimo
Fue una experiencia maravillosa de 3, 4 días y me ayudó muchísimo. Para mí fue la forma más bonita de hacerlo. Fue la forma en que a mí me funcionó. Este, y ahí fue donde yo pude sacar, se sacan muchísimas cosas en el cuarto paso, ¿no? Gracias, espero te haya ayudado en algo. Oh, muchas gracias, compañero. Gracias por tu participación, Anabel. Y seguimos y gracias, Elena, por seguir aquí con nosotros compartiendo. Tenemos en el chat nuestra primer compañera que nos pone bueno, hay varias felicitaciones y muchas gracias, ¿verdad? Agradeciéndote en el chat. Y una de las preguntas dice, hola, mi pregunta es, ¿tomaste alguna acción específica para superar los traumas que te dejó el abuso sufrido en la infancia? ¿Cuál fue o es esa acción? No sé si también lo compartí, pero Mi acción específica fue desde muy joven. O sea, yo sí tuve, lo tengo que compartir mi experiencia, yo sí tuve terapia psiquiátrica desde los 17 años, pero honestamente, yo creo que me ayudó a sobrevivir. Me ayudó a sobrevivir esta experiencia, esta no volverme loca, ¿no? Pero donde yo realmente vengo a sacar ese dolor y que puedo hablar de él, como les digo, puedo hablar de él así abiertamente y ya no hay ese dolor tan grande que existía, es en los grupos, a través del programa. Cuando yo empiezo a entender que ese abusador fue una persona abusada, que ese abusador fue una persona mancillada también, y no es que lo justifique, o sea, no es que ahora yo lo voy a hacer un santo a él, no, es un entendimiento de que regularmente alguien que victimiza a alguien fue víctima de, ¿sí? O sea, yo me pude haber hecho una victimaria y eso me lo dijo, a mí me asustó mucho cuando me lo dijo la psiquiatra, ¿sí? Tú puedes, o sea, si tú no has llegado a terapia, si tú no has sanado, si tú no has trabajado, tú puedes ser una violadora. Y a mí me asustó mucho y me dolió mucho saber eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, seguramente esta persona que hizo esto contigo, lo hicieron con él, ¿sí? Entonces, cuando empieza a llegar ese entendimiento, pero ¿qué pasó? Cuando yo empiezo en los grupos, empiezo a hablar de eso así, hablar, yo, como les digo, yo vengo de un grupo muy abierto en donde se hablaba esto en tribuna y yo empiezo a hablarlo con todo, o sea, con todo. No he podido hablarlo con todas sus letras aún, solamente en apadrinamiento, pero, y creo que es lo correcto, ¿no? Pero, y en el cuarto paso, ¿no? Cuando sale absolutamente todo, la manipulación, cómo fue, o sea, cuando empiezas a realmente hablar de lo que pasaba y cómo pasaba es dolorosísimo, pero también te empiezas a dar cuenta. A mí, el ser mamá, compañeros, el ser madre, a mí me destapó todas mis heridas. Yo creo que ahí empezó mi depresión más profunda, cuando empiezo a ser mamá y cuando empiezo a ver la vulnerabilidad de un niño y que empiezo a preguntarme quién me cuidaba a mí. Eso fue, ahí es donde se destapa la peor etapa de mis depresiones. Listo, compañero. muchas gracias, compañera. Tenemos otra preguntita en el chat que estaba hace un ratito y continuamos con los compartires. La próxima pregunta es, gracias, querida Elena, por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Una inquietud. Cuando has sufrido deslices, resbalones o recaídas, ¿qué has hecho para salir avante? Aquí tenemos una herramienta muy grande, compañeros, y muy bonita y muy sanadora si la uso todos los días, solo por hoy. Qué difícil es usar esa herramienta. Parece fácil, es muy corta, es un axioma, es... Cuando yo empiezo a utilizar y a vivir el solo por hoy, dejo de sentir muchas cosas, entre ellas la culpa, porque hoy tengo una nueva oportunidad de hacer las cosas diferente. Cuando yo lo empiezo a vivir de verdad, es más, el solo por hoy, a mí lo decía un padrino que te empieza a quedar corto porque tienes que estar en solo en este instante. Yo estoy aquí con ustedes
en este momento, sin estar pensando que al ratito tengo que ir por mi hijo y tengo que hacer esto y tengo que lavar frascos y tengo que ir a trabajar y tengo que... Sí, porque si yo no me doy ese permiso de estar en este momento aquí, entonces entro en ansiedad y no lo hago. Entonces es lo mismo con la comida. Una de las cosas que yo me di cuenta es que cuando yo recaía un día entero. O sea, ya hoy comí, pues ya, mañana, ¿no? Porque pues solo por hoy, ¿no? Cuando yo me empecé a dar cuenta de que si yo recaigo en este instante comiéndome algo que no está bien, yo tengo que continuar con mi plan al rato. En la tarde yo ya no me doy permiso. En este instante de mi vida empiezo a tomar la conciencia. Cuando yo empiezo a perder la conciencia, yo pierdo muy fácil el foco y la conciencia de lo que estoy comiendo, compañeros. O sea, yo bien fácil me puedo perder. De verdad, la compulsión es no darte cuenta a veces. Por ejemplo, que si llegas a un lugar y dejan una bolsa de papas y tú empiezas a comer y ni cuenta te das, estás platicando y cuando viste ya te tarragaste de papas. Eso es la compulsión cuando ni siquiera a veces te das cuenta. Entonces, ¿qué le pido a mi poder superior? Que me ayude a ser consciente. Entonces, cómo lo practico? Yo la verdad es que hoy practico y me cuesta todavía trabajo ser consciente de lo que pensar en lo que me voy a comer, ser consciente. Voy a desayunarme 2 huevos con espinacas, con un café, sin tortilla, en mi caso yo estoy abstinente también de las tortillas, entonces, sin tortilla y a lo mejor con un poco de frijoles. Ser consciente de eso. ¿Para qué? Para que no empiece yo a preparar la comida de mi hijo, de mi esposo, de no sé qué, y empiece yo a picotear, como es mi costumbre, ¿no? Entonces trato de estar aquí y ahora sobre lo que yo voy a consumir. Eso es lo que a mí a veces me funciona. No me voy a hacer la santa. No llevo una abstinencia total y siempre y bien padre. Yo aún no consigo eso que yo he escuchado en algunos compañeros, que ya es, pero voy muy adelantada, o sea, sí siento que voy muy adelantada en esa conciencia, pero sobre todo en esa paz que se va consiguiendo. Gracias. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, ahora sí pasamos con nuestra compañera Amé y después Hortensia. Adelante, Amé. Gracias, gracias por su servicio, muchas gracias por su presentación, Elena. Yo también sufrí de abuso sexual infantil y de pequeña envidia de una prima y de una vecina que eran muy crueles. Entonces aprendí a evitar lo más que pueda que atraiga al sexo opuesto y hacer lo imposible porque no me envidien las personas. Y de maneras así muy, muy devastadoras para mí. Quiero saber cómo ha manejado usted eso, si es que lo ha percibido. Gracias, Amé. Ujú. Efectivamente, hago mucho puente contigo, muchísimo puente contigo. Yo me di cuenta a través del programa que yo me mantenía jodida, perdón la expresión, para no despertar envidias en otras personas, para no transgredir, o sea, por mi herida de rechazo, porque atrás de ese dolor de haber sido, yo también sufrí mucho de envidia he sufrido mucho de envidia en el transcurrir de mi vida y me ha costado mucho reconocerlo porque, porque yo decía que eso era soberbia y porque yo pensaba que el reconocer que alguien me envidiaba, sobre todo era la soberbia. Y otra cuestión, que yo sentía que a mí no había nada, o sea, que yo no tenía nada que otras personas me pudieran envidiar por todo lo que yo sufrí. Con el paso del tiempo, entender qué es la verdadera envidia. Puede haber envidia hasta dentro de un grupo, una envidia de la recuperación de otra persona en menor tiempo que el mío. Por ejemplo,
que llegue una compañera, yo llevo 20 años, digamos, por dar un ejemplo, 20 años de programa, y que la compañera de 3 años o 2 años se escuche más tranquila que yo, y puede generar envidia. Entonces, a mí darme cuenta de que esas acciones también generaban envidia fue difícil, porque yo dije, ¿cómo? O sea, no, es que no, o sea, se me hace imposible, ¿no? Entonces yo me mantenía siempre como por abajo para no despertar esas envidias y ese rechazo de las personas, ¿no? Entonces, al yo darme cuenta de que sí, el tener una familia bonita causa envidia, el ser quien eres puede causar envidia, el tener el don de la palabra puede causar envidia, todo eso, el reconocerlo, el darme cuenta y el decir, el pedirle a Dios esa fortaleza para confrontar, porque yo no sabía confrontar. Yo no sabía confrontar, me daba miedo con la confrontación en todos los aspectos. Entonces yo prefería, no voy a pelear y me doy la vuelta, ¿no? Entonces, cuando yo entendí que confrontar también es sano, cuando poner límites es sano, cuando poder decir hasta aquí te permito y hasta aquí ya no te permito y me retiro de ti porque me causas daño, pero yo no por eso voy a opacarme, yo no por eso voy a ser obesa, no por eso voy a opacar lo que yo soy. O sea, cuando yo empecé a darme cuenta de eso, yo dejé de esconderme, ¿sí? Entonces, ¿cómo he superado el abuso? Con mi cuarto paso y con el entregar, y cuando viene esa emoción de ese dolor de esa niña, yo he escuchado compañeras que dicen que abrazan a su niña. Yo no, yo a veces lo he hecho, pero a mí lo que me ha funcionado a mí es más voltear al cielo y decirle, Dios mío, ayúdame con esto que yo no puedo, con este dolor, con esta tristeza, que yo no sé cómo sacarla. Muchas veces dicen, ¿cómo lo sacaste? Dicen que un acto de la providencia es el único que puede ayudarme con este dolor, o con esta convulsión o con esto que siento. Entonces, solamente Dios sabe cómo me lo ha quitado, cómo me ha ido arrancando ese dolor, pero porque yo estoy dispuesta a entregárselo. Yo ya no lo quiero, a mí ya no me sirve. A mí ya no me sirve mi obesidad, no la quiero. A mí ya no me sirve estarme conmiserando de lo que me pasó, ya no lo quiero. Cuando yo reconozco que ya no quiero estarme escondiendo de nadie, que ya no quiero estar buscando la aprobación de otros, porque hasta en los grupos pasa o me ha pasado a mí, buscar la aprobación de la madrina mayor, de que digan que yo soy buena persona, que valgo la pena, que yo sí hago servicio, que yo sí, o sea, buscar la aprobación de otros. Cuando yo dije, ya no, yo ya no voy a buscar la aprobación de nadie, ¿sí? Yo voy a estar cerca de mi poder superior y voy a hacer el servicio que yo pueda hacer a mi capacidad, porque primero es lo primero. Y ahorita yo tengo muchas situaciones de vida. Gracias, espero que te haya servido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, compañera. Seguimos con Hortensia. Y adelante, Hortensia, con tu pregunta. Sí, hola, buen día. Bueno, primero quería agradecerte por compartir. Siento que la verdad nunca me había sentido tan identificada con alguien. Yo también pasé por abuso infantil y también pues mi hermano el mayor llegó también a abusar de mí físicamente y psicológicamente y bueno, y yo hice mucho puente contigo. Y pues yo apenas estoy como que empezando en sí a sanar esas heridas al 100% se podría decir, o bueno, o que quiero, pero bueno, una de mis preguntas es ¿qué fue lo que a ti te ayudó a empezar a sanar de verdad? ¿Y cómo sostuviste el proceso cuando el dolor seguía ahí? Gracias, Hortensia. Te agradezco la confianza, te agradezco el que abran estos temas tan dolorosos, porque yo sé que son muy dolorosos y les agradezco el que me hayan tenido que tengan esta confianza en esta charla que tenemos de poder hablar de estas cuestiones. Fíjate que una de las cuestiones que me costó más entender, Hortensia, es que, o lo que a mí más me dolió entender, es que quizás es que yo quería que me borraran la mente. O sea, yo quería sanar y que me borraran la mente de la memoria de eso que me pasó, que yo ya no recordara ese suceso.
Y a mí me dolió mucho entender que eso no va a pasar. No se me va a borrar nunca de la mente lo que me pasó. Lo que sí va a cambiar es la forma en que yo perciba lo que me pasó, la forma en que yo viva lo que me pasó. Entonces, aceptar que esa herida me va a acompañar toda mi vida me ha dolido mucho, Hortensia. Ha sido lo más doloroso que he tenido que aceptar, porque yo tengo que ser completamente honesta. Ser mamá, eh, cuando yo dejo a mi hijo por primera vez en el kinder, lo primero que viene, o sea, yo escucho llorar a un niño y lo primero que viene a mi mente es, lo están abusando. O sea, no puedo evitar que mi mente haga ese clic al escuchar el llanto de un niño. No lo puedo evitar. Lo he trabajado, lo he entregado mucho a Dios. Yo lo que hago cuando vienen esos, porque vienen como, para mí son como olas del mar, como que se alejan, se van, a veces las ves muy lejos y un día regresan y te golpean en la cara y te tiran y te duele. A mí ha sido mi proceso, ¿no? El proceso de sanar el abuso sexual ha sido así desde muy chica, ¿no? Siempre yo sentía que ya la había librado y ¡pum! Regresaba la ola y me tiraba, ¿no? Hoy con el programa ha sido menos. Se podría decir que el primer paso que yo tuve que practicar fue aceptar que fui abusada. Em, yo decía, es que yo no me lo merecía. Es que yo no, es que, ¿por qué a mí? Es que yo no merecía que esto me pasara. Entonces, no lo merecía, no sé por qué me tocó a mí, pero aceptar que ya me tocó, ya pasó, ya fue, ya no puedo cambiar ese hecho, nunca lo voy a poder cambiar. Eso me dolió mucho aceptarlo, ¿sí? Nunca lo voy a cambiar, pero sí voy a cambiar la percepción y puedo ser feliz si yo lo decido a partir de este día, a partir de este momento. Sí, entonces yo decía, suena muy fácil, déjalo atrás y sigue, ¿no? Pues sí, cuando me dijeron, deja de tomarte la vida tan en serio, porque yo me tomaba todo muy en serio, es que esto es, o sea, si me estás hablando de abuso, es muy serio, entonces yo tengo que poner mi cara seria y tengo que ponerme en empatía contigo, y muy serio. Entonces cuando me dijeron, deja de tomarte las cosas tan personales, tan en serio, para mí eso ha sido de las cosas más difíciles, dejarme de tomar todo tan personal, ¿no? No solo me pasó a mí, le pasó y le pasa desafortunadamente a miles de mujeres, a miles de niños y sigue sucediendo. Entonces, no fue algo personal de Dios hacia mí, fue algo circunstancial y ya me pasó. Entonces, eh, decidir que, decidir dejar que eso afecte mi vida actual ha sido de las cosas más difíciles, ¿sí? Porque como te digo, dejo a mi hijo yo no puedo, no tengo la capacidad de dejar a mi hijo más que con mi madre, con nadie más lo he dejado, con nadie. A veces con una tía y estoy dándome mis vueltas y están los niños y estoy muy pendiente, ¿no? Pero no pude, yo no, yo mi vida gira alrededor como te digo ahorita, de primero, lo primero, mi familia, pero yo no pude irme a trabajar, o sea, yo trabajo de esta manera con citas y todo para estar presente en la vida de mi hijo el mayor tiempo posible. Entonces, para mí trabajar esta herida ha sido un proceso largo, el más largo, que se logró mucho con el cuarto paso, que lo sigo trabajando día a día, pero lo más difícil, Hortensia, ha sido aceptar que esa herida me va a acompañar toda la vida. Entonces, evitar o quitarle el poder a esa herida de que me esté doliendo todo el tiempo. Eso es lo que me ha ayudado. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias Hortensia por tu participación. Y bueno, compañeros, cumplimos ahorita con el tiempo sugerido para dejar de grabar. Entonces, denme un segundito.